Hola compañeros y profesor, mi nombre es Oscar Gómez Rodríguez y yo les hablaré del artículo que trata sobre la efectividad de las intervenciones de los farmacéuticos sobre el riesgo cardiovascular en pacientes adultos con diabetes tipo 2 usando un ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado denominado REACH. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en pacientes con diabetes. Se ha informado que pacientes con diabetes tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor a tener enfermedades cardiovasculares que la población general. A pesar de este alto riesgo, las acciones para controlar los factores de riesgo en las personas con diabetes son en general deficientes. Una encuesta canadiense reciente informó que aproximadamente la mitad de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no estaban alcanzando sus objetivos de nivel de hemoglobina glicada. De ellos, aproximadamente dos tercios no tenían controlada su presión arterial y más de un tercio no tenían controlados sus niveles de lípidos. Los farmacéuticos son proveedores de atención primaria de salud de primera línea que con frecuencia atienden a pacientes con enfermedades crónicas, por lo que están en una posición para identificar a los pacientes con diabetes, evaluar su riesgo cardiovascular y ayudar en el manejo de su enfermedad y las medidas preventivas. La eficacia de las intervenciones de los farmacéuticos en pacientes con diabetes está bien documentada en la literatura científica. Además, los farmacéuticos de Alberta, en Canadá, pueden solicitar e interpretar pruebas de laboratorio, realizar evaluaciones de medicamentos y recetar medicamentos. Este alcance, combinado con el hecho de que aproximadamente el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 no se encuentran en sus niveles controlados de glucemia, brindan una oportunidad única para el uso de este modelo de atención innovador basado en la comunidad para ayudar en la identificación y el tratamiento de pacientes de alto riesgo. El análisis se realizó como parte del proyecto de farmacia comunitaria de reducción de riesgo vascular de Alberta, denominado REACH. El estudio REACH tuvo como objetivo evaluar los efectos de un programa de intervención y búsqueda de casos basado en una farmacia comunitaria sobre el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes. Además, fue un ensayo controlado aleatorio realizado en 56 farmacias comunitarias en la provincia de Alberta, en Canadá. Para el reclutamiento, los farmacéuticos identificaron sistemáticamente a los posibles participantes de sus respectivas poblaciones. Luego evaluaron si estos pacientes cumplían con los criterios de inclusión. Aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión fueron invitados a participar en el estudio. Una vez que se obtuvo el consentimiento, los pacientes fueron asignados al azar en una proporción de 1 a 1 a los grupos de intervención y de control. Los pacientes asignados al grupo de intervención recibieron consultas de manejo de terapia de medicamentos con sus farmacéuticos, los cuales incluyeron una evaluación del paciente que incluía medición de la presión arterial, circunferencia de la cintura, medidas de peso y altura, una evaluación de laboratorio que medía el nivel de hemoglobina glicada, perfil de lípidos y función y estado renal, y una evaluación individualizada del riesgo cardiovascular. Además, se hicieron recomendaciones de tratamiento y adaptaciones de prescripción cuando fue necesario para alcanzar los objetivos de control de glucemia, presión arterial, lípidos y también para dejar de fumar. Los farmacéuticos también organizaron una comunicación regular con el médico o médicos tratantes de los pacientes después de cada contacto con los pacientes y visitas de seguimiento regulares con todos los pacientes cada 4 semanas por 3 meses, mientras que los pacientes del grupo de control recibieron atención médica y farmacéutica habitual sin intervenciones específicas, y se pidió a los pacientes de ambos grupos que informaran sobre cualquier evento adverso que hubieran experimentado durante el periodo de estudio. En total se inscribieron a 723 pacientes en el estudio de Rich. El seguimiento se completó en septiembre del 2015. De estos pacientes, 573 tenían diabetes, 287 fueron asignados al grupo control y 286 fueron asignados al grupo de intervención. Los dos grupos de tratamiento estaban equilibrados en los parámetros clínicos y demográficos. La edad media fue de 61.1 más menos 12 años. El 56% eran hombres, el 84.6 eran caucásicos,
Casi una cuarta parte de los participantes eran consumidores de tabaco y el índice de masa corporal medio fue de 34.2 más o menos 12.9 kilogramos por metro cuadrado. La morbilidad asociada más frecuente fue la dislipidemia en un 83.8%, seguida de cerca por la hipertensión en un 83.2%, la insuficiencia renal crónica en un 41.5% y la enfermedad vascular con un 27.4%. Los pacientes del estudio debían tener al menos un factor de riesgo mal controlado. De estos, el 77.1% tenía un control glucémico deficientemente controlado, el 75.7% tenía la presión arterial mal controlada, el 51.7% tenía dislipidemia y el 24.8% eran consumidores actuales de tabaco. Los farmacéuticos también iniciaron más prescripciones de bloqueadores de receptores de la angiotensina 2, betabloqueadores y estantinas para los pacientes del grupo de intervención en comparación con los pacientes del grupo de control. Se observó un aumento no significativo en las prescripciones de inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y ácido acetilsalicílico en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control. Esta tabla describe el uso de medicamentos y los cambios realizados por los farmacéuticos. Hubo más cambios en los medicamentos para la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control. En este análisis de subgrupos del estudio REACH, basado en la farmacia de la comunidad en pacientes con diabetes, se redujo el riesgo de eventos cardiovasculares importantes en un 21%, en comparación con la atención habitual. La intervención también se asoció con mejoras en el control del nivel de hemoglobina glicada, la presión arterial, los niveles de colesterol LDL, el abandono del tabaco, la frecuencia del ejercicio, el índice de masa corporal y una mejora no significativa en las dietas de los pacientes. Estas mejoras podrían estar relacionadas con cambios adicionales en los medicamentos para la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control. Este análisis de subgrupos se suma a la evidencia de las intervenciones efectivas del farmacéutico para mejorar el control glucémico, la adherencia a la medicación, la conciencia sobre la diabetes, la calidad de vida y otras morbilidades, como la presión arterial y el colesterol total en pacientes con diabetes. Estos hallazgos destacan la importancia de la prescripción farmacéutica, ya que se observaron mejores resultados con cambios significativos en los tratamientos de diabetes, hipertensión y dislipidemia en grupo de intervención en comparación con el grupo de control. Podemos concluir que la diabetes está muy relacionada con las enfermedades cardiovasculares y es un problema importante de salud pública. El estudio REACH demostró que un programa de intervención basado en una farmacia comunitaria tiene resultados más allá del control glucémico para reducir el riesgo cardiovascular y mejorar el control de los factores de riesgo cardiovasculares individuales en pacientes con diabetes. Las intervenciones efectivas del farmacéutico tienen buenos resultados al mejorar el control glucémico, la adherencia a la medicación, la conciencia sobre la diabetes, la calidad de vida y otras afecciones relacionadas, lo cual ayudaría a abordar y controlar los problemas de salud pública más importantes.